Bienvenidos a Conoce a tu Candidato, una iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones para promover un voto informado y responsable a través del contacto directo con candidatos que participan en las elecciones congresales extraordinarias 2020. En este espacio brindaremos a los candidatos la posibilidad de difundir sus propuestas y a los electores la información necesaria para la emisión de un voto reflexivo para la mejor elección de sus representantes ante el Parlamento. Conozcamos a los candidatos que nos acompañan. Vale recalcar que la ubicación y el orden de su presentación responde a un sorteo hecho previamente. Alessandra Krause, con el número 20 por el Partido Político Contigo. Hola a todos, ¿cómo están? Represento el recambio, la nueva forma de hacer política a través de la integridad y servicio al país. Saludos cordiales. Les saluda Miguel Ángel Soria, candidato por el Partido Popular Cristiano, PPC, con el número 13. Candidato de 36 años, profesional abogado, con mucha experiencia en el sector público, listo para servirlos en el próximo Congreso de la República. Muy buenas tardes a toda la audiencia del canal del Jurado Nacional de Elecciones. Soy José Menor Chingo, economista, profesional, graduado en la Universidad de San Marcos, con amplia experiencia en el campo político, servicio social y en el campo privado. Muchísimas gracias a los candidatos por acompañarnos. Ahora veamos atentamente la dinámica del programa para saber cómo se darán las intervenciones de los candidatos. Los candidatos intervendrán de la siguiente manera. Tendremos dos bloques para abordar dos ejes temáticos seleccionados previamente por sorteo y un tercer bloque cuyo tema será propuesto por un periodista invitado. Al inicio de cada uno de los bloques, los candidatos deberán responder preguntas que serán formuladas desde la calle, las redes sociales y por el periodista según sea el caso. Cada pregunta deberá ser resuelta en un tiempo máximo de 1 minuto. Resueltas las preguntas, vendrá el debate. Cada candidato tendrá 1 minuto y 30 segundos de exposición, dándole a los opositores la posibilidad de hacer preguntas, comentarios y réplicas de 30 segundos. Finalmente, al cierre del programa, los candidatos dispondrán de 1 minuto para dirigirse a los electores. Explicada la dinámica, hacemos una pausa y retornamos para que usted y todos los electores puedan conocer de cerca a nuestros invitados. Recuerde que la información de la totalidad de candidatos para estas próximas elecciones la encuentra en la web del JNE ingresando a la ventana de voto informado. Ya volvemos. Estamos de regreso en Conoce a tu Candidato y listos para el desarrollo del primer eje temático, reforma judicial. Veamos un informe especial al respecto. Un reciente estudio de Ipsos revela que el 65% de la población desaprueba la labor del Poder Judicial y para un 47% su principal problema es la corrupción. Con estos índices cabe la reflexión que genera la desconfianza en los peruanos en la administración de justicia. Mire, el problema es una sobrecarga procesal. En estos momentos el ingreso de expedientes y sobre todo frente a esta carencia de presupuesto no hay personal, no tienen ambientes adecuados, no tienen mobiliario, le falta todo, logística. E inclusive hay momentos en los que no tienen dinero ni siquiera para sacar fotocopias. Según reportes del Poder Judicial, esta institución tiene una carga procesal pendiente que supera los 3 millones de expedientes y que pese a los esfuerzos de los jueces, les resulta difícil reducir. De acuerdo con los expertos, los jueces tienen una capacidad para resolver 500 casos por año, pero en la práctica reciben más de 5.000. En el país de la época republicana hubo 13 intentos de reforma judicial, tentativas, porque el gobierno de turno destituía a los magistrados y fiscales y colocaba a jueces y fiscales de su entorno. Entonces esto no es reforma. Por eso que siempre en cuanto a la administración de justicia y el Ministerio Público han fracasado. Si bien existen esfuerzos para modernizar la administración de justicia con la implementación del expediente judicial electrónico en Cajamarca, la mencionada sobrecarga procesal
es uno de los principales factores del por qué los casos demoran más de 16 meses solo en primera instancia. En otros países, bueno, sí hay una mayor obligación por parte del Estado en darle un mayor presupuesto, y sobre todo aquí no solamente todo radica en el presupuesto, también en la calidad de los jueces, la calidad de los fiscales. En cuanto a experiencias con la corrupción, Proética indica que 13% de los litigantes pagaron al menos una vez en los últimos 12 meses sobornos en los servicios de justicia. En el 2020, los nuevos padres de la patria deben poner el mayor de sus esfuerzos a fin de que las instituciones del país, entre ellas el Poder Judicial, recuperen la confianza de los peruanos. Como indicamos anteriormente, durante este bloque iremos con preguntas que los ciudadanos formularon para los candidatos. Vamos con la primera pregunta para la candidata Kraus. Escuchemos con atención. ¿Qué proyectos de ley o ajustes sumaría a lo poco que ha avanzado la reforma judicial? Como acabamos de ver en el reportaje, el Poder Judicial y la Fiscalía están atestados de proyectos. Tienen 3 millones de expedientes, los fiscales reciben 500 casos por año, reciben 5.000 casos por año, pero únicamente están en la capacidad de resolver 500 casos al año, y es necesario hacer un recambio en la calidad de nuestros jueces. En definitiva, estoy de acuerdo con que hay que hacer una renovación total de los jueces y fiscales. Primero tenemos que terminar de nombrar a la Junta Nacional de Justicia, faltan 2 miembros, pero en definitiva acá en el Perú los que ganan los juicios son aquellos que tienen más plata para corromper a nuestros funcionarios, jueces y fiscales, o influencias, y eso tiene que acabar. Tiene que acabar la burocracia, tenemos que ponerle más presupuesto a una verdadera lucha contra el Poder Judicial. Ahora vayamos con una nueva interrogante que deberá ser resuelta por el candidato Soria. ¿Cómo puede la ley luchar contra la corrupción si el sistema de justicia está marcado por escándalos? De diversas maneras. Por ejemplo, en el Partido Popular Cristiano planteamos que el órgano de control del Ministerio Público y del Poder Judicial, es decir, aquella entidad que está destinada a controlar el trabajo de fiscales y jueces por algunos actos de indisciplina en la administración de justicia, sea un órgano completamente ajeno al Poder Judicial y al Ministerio Público. De esta manera eliminamos el tradicional espíritu de cuerpo en el que precisamente fiscales y jueces cubren a sus propios colegas en la misma institución. Este órgano completamente autónomo e independiente del Ministerio Público y el Poder Judicial podría instalarse, por ejemplo, en la Junta Nacional de Justicia. ¿Con qué objeto? De que precisamente sea esta institución que tenga estamentos muy concretos que permitan evaluar el real trabajo de fiscales y jueces en el día a día, y además tener la información de primera mano si es que estos deben ser separados del cargo o no en su oportunidad. Candidato Menor, es su turno de responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo usará el poco tiempo en el Parlamento para que los peruanos tengamos un sistema de justicia probo y eficiente? Desde Podemos Perú vamos a hacer una reforma profunda del sistema de justicia. Estamos de acuerdo con que la política, sobre todo los políticos en la actualidad, están desacreditados, sobre todo el sistema de justicia. La justicia, desde el punto de vista democrático, tiene que ser igual para todos. La democracia es el imperio de la ley. Lucharemos para hacer las reformas que el país requiere, tanto en el sistema de justicia, en el sistema político, en el sistema de salud, en el sistema de pensiones. En general, quiero decirles, ciudadanos, que crean en los políticos. Somos una alternativa joven. Podemos Perú luchará por el recambio total, luchará contra la corrupción, velará por los intereses más sagrados de nuestro pueblo, los intereses de los pensionistas, los intereses de los microempresarios.
Propondremos también una... Como vimos durante la explicación de la dinámica, luego de las preguntas es turno del debate. Para el éxito de este solicitamos a los candidatos seguir las reglas que veremos a continuación. Reglas para el debate. Conoce a tu candidato. 1. Compartir ideas y propuestas acorde a las competencias parlamentarias. 2. Argumentar con claridad, objetividad y credibilidad. 3. Respetar la intervención de los participantes, evitando ataques de cualquier tipo. 4. Cumplir con los tiempos asignados por la moderadora. Recuerden que un debate es una gran oportunidad para conectar con los electores. Candidata Alessandra Krause, empezamos con su intervención sobre reforma judicial. Corre el reloj con 1 minuto y 30 segundos. Hemos visto cómo en el reportaje muestran la ineficiencia del sistema judicial. Tenemos burocracia, falta de presupuesto, falta de espacio para los expedientes y sobre todo algo que señaló el funcionario público, falta de calidad en los jueces. Eso quiere decir que más allá de que reciban 3 millones de expedientes, más allá de que reciban 5.000 expedientes al año y solamente pueden resolver 500, más allá de cantidades, es un dilema de calidad. Por eso es que es necesario que, así como pedimos un cambio en los congresistas, en los legisladores, y queremos buscar gente nueva para que ese cambio finalmente se haga realidad, porque sin gente distinta no vamos a tener un cambio, evidentemente, ¿no? Entonces, así como el legislativo necesita renovación para que todos legislemos y fiscalicemos, las obras del Ejecutivo desde el Congreso, asimismo, necesitamos cambios en todas las esferas del aparato público, en este caso, el Poder Judicial. Necesitamos una renovación total de los jueces y fiscales. Terminemos de nombrar a la Junta Nacional de Justicia y yo me propongo trabajar por una renovación total de los jueces y fiscales. La justicia no puede ser pagada o por influencias. Candidatos Soria y Menor tienen 30 segundos para réplica o pregunta. A su término, la señora Krause podrá responderles. Adelante, candidato Soria. Sí, yo le pediría a Alexandra, con mucho respeto, si es que podría precisar cuáles son las propuestas concretas que tiene contigo y especialmente ella como candidata al Congreso, que va a plantear en el Congreso de la República para precisamente reformar la justicia, esta sea eficiente, y procuremos hablar más de temas específicos antes que generalidades para poder tal vez tener más ideas concretas que debatir. Preguntarle a la candidata Krause, en esencia, ¿qué propone para hacer una verdadera reforma del sistema de justicia en el Perú? Sabemos lo que ha pasado en nuestro país, los cuellos blancos, las diferentes corrupciones de todo el sistema, que ha hecho que los ciudadanos no crean en nuestro sistema. Es el momento de hacer las verdaderas reformas que el país requiere. Para ello, yo le pediría a nuestra candidata qué propuestas concretas tiene ante ello. Bueno, ante las preguntas de mis compañeros panelistas, lo que yo propondría, dado que este es un problema de presupuesto y de personas, para lo primero es coordinar desde el legislativo. Nosotros no tenemos competencia de gasto, pero sí podemos proponerle al presidente Vizcarra, que es el abanderado de esta gran lucha anticorrupción y toda una serie de reformas políticas, judiciales, parlamentarias, etcétera, que derive el presupuesto que corresponde. Si queremos mejorar efectivamente, si queremos hacer posible una reforma de la justicia, necesitamos presupuesto, necesitamos espacio para los expedientes y sobre todo necesitamos calidad en nuestros jueces y fiscales. Como repito, tenemos que renovar, ya el sistema está podrido, necesitamos gente nueva. Así como nombramos una nueva Junta Nacional de Justicia, necesitamos nombrar nuevos jueces y fiscales para que regulen la justicia de los peruanos. Candidato José Menor, es su turno. Puede disponer de su 1 minuto y 30 segundos de exposición sobre reforma judicial. Ciudadanos de Lima y el extranjero,
Podemos Perú es un partido nuevo, es un partido que representa la esperanza del verdadero cambio. En el tema de la reforma del sistema de justicia, vamos a plantear que primero hay que terminar con el nombramiento de la Junta Nacional, de los integrantes de la Junta Nacional. Entendemos que el tiempo que nos queda, que son 2 legislaturas de ser congresistas, no vamos a hacer las grandes reformas que el país requiere, pero al menos levantando una bandera, que sería la bandera de la lucha contra la corrupción, que es uno de los problemas que aqueja sustancialmente a todos los ciudadanos de a pie, porque según los informes de la Contraloría, más del 15% del presupuesto de la República se lo roban, y eso tiene que terminar. Para ello, propondremos que las diferentes OSIs, los órganos de control institucional, sean dependientes directamente de la Contraloría General de la República. Yo creo que los presupuestos ahora existen. Lo que tenemos que exigir es realmente la eficiencia en el gasto, y para ello exigiremos indicadores por resultados en el sistema judicial. Candidatos Krause y Soria tienen 30 segundos para réplica o preguntas. A su término, el señor Menor podrá responderles. Adelante, candidata Krause. Insisto en que para que un organismo del Estado pueda funcionar eficientemente, se necesita de un espacio, como es el caso del Poder Judicial y la Fiscalía, y presupuesto. No solamente es el caso del Poder Judicial y Fiscalía, señores, es el caso de la SUNAFIL. Miren lo que pasó con los chicos en McDonald's, en las Malvinas. Es el caso de la OMPE, por ejemplo. Estamos llevando a cabo estas elecciones y me pregunto con qué presupuesto cuenta. Bien, he escuchado con atención a José Menor y creo que tenemos una coincidencia en planteamiento de que el órgano de control del Ministerio Público del Poder Judicial debe ser ajeno a las propias instituciones para evitar esto que tradicionalmente ha pasado en el Congreso: o torongo no come torongo, es decir, que desaparezca el espíritu del cuerpo. Sin embargo, hay una diferencia en las propuestas. José plantea que el órgano de control vaya a la Contraloría, y yo le preguntaría ¿por qué a la Contraloría, que no tiene que ver directamente con justicia, y no a la Junta Nacional de Justicia? Es evidente que los gastos que se genera para la Administración de Justicia tiene que ser controlado por un órgano externo, porque los recursos son de todos los peruanos y la Administración de Justicia tiene que ser eficiente y eficaz y sobre todo real. No podemos esperar que un ciudadano de a pie, que un ciudadano que recurre a la justicia no sea atendido en el tiempo establecido, y para ello necesitamos tener los indicadores para poder medir los resultados, y yo considero de que la Contraloría General de la República es el ente capacitado, el ente especializado para realizar el sistema de control que necesita el Poder Judicial, que creo que sería una propuesta interesante a desarrollar. Candidato Soria, es momento de su exposición, al igual que los otros candidatos, tiene 1 minuto y 30 segundos. Adelante. Muchas gracias. El Partido Popular Cristiano es consciente que la reforma de la justicia es una de las materias fundamentales en esta contienda electoral y en el próximo Congreso que se instala este año. Habría que preguntarnos cuándo la justicia en el Perú fue eficiente, cuándo la justicia en el Perú fue la justicia que nosotros hemos aspirado en toda nuestra vida republicana. Hemos escuchado el reportaje hace un momento. Lo que sí tenemos claro el día de hoy, incluso sin estudiar tanto, que acudimos al Poder Judicial y al Ministerio Público, que la justicia en el Perú ha colapsado. Tenemos que entrar a este Congreso a debatir sobre, tal vez no las grandes reformas, pero sí sentar las bases para que la justicia en el Perú sea una justicia real. Y precisamente para que las personas en el Perú sientan que la justicia en el Perú existe. El Partido Popular Cristiano plantea algunas propuestas para sentar estas bases. Ya indicamos de que el órgano de control debe estar ajeno al Ministerio Público y al Poder Judicial para que no exista que el fiscal no come fiscal y el juez no come juez.
Tenemos que establecer, sobre todo ahora, la utilización de la tecnología 5G en la interrelación e interoperabilidad entre todas las instituciones encargadas de la administración de justicia. Todas tienen que estar conectadas, de lo contrario estamos hablando de cualquier cosa menos de una justicia real. Finalmente, la Procuraduría Pública debe ser una Procuraduría ajena a todo órgano, debe ser independiente como un órgano constitucionalmente autónomo. Candidatos Krause y Menor tienen 30 segundos para réplica o pregunta. Su término, el señor Soria podrá responderles. Adelante, candidata Krause. Coincido con Miguel. Efectivamente, el tema de la información que maneja el gobierno debe estar totalmente enlazada, es decir, debe haber un cruce de información entre las distintas informaciones que tienen los distintos organismos del Estado. Eso se llama el PIDE, la Plataforma de Interoperabilidad del Estado, ¿no? Con eso podríamos quizás optimizar los recursos con los que cuenta el Poder Judicial. Yo le preguntaría al candidato Soria, ¿es cierto que la independencia de la Procuraduría debe ser una Procuraduría autónoma? Pero yo recuerdo que en diferentes gobiernos en un gobierno se creó el SAR Anticorrupción, ahora tenemos la Oficina de Lucha contra la Corrupción. ¿Qué plantearía en la actualidad, dado que esas oficinas no han funcionado? Bien, con mucho gusto. Nuevamente el PPC encuentra consensos con dos partidos políticos. En relación con la primera pregunta, consideramos nosotros que la Procuraduría General de la República, que está vigente el día de hoy, está pendiente de señalar quién va a ser el Procurador General de la República, debe ser un órgano constitucionalmente autónomo, que no sea designado a dedo por el Presidente de la República. Todos nosotros sabemos el día de hoy que las Procuradurías no solamente se encargan de materia penal, sino también se encargan de establecer las responsabilidades civiles, contractuales, que por malos manejos de funcionarios o altos funcionarios del Estado generan millones de pérdidas en perjuicio del Estado. Veamos, por ejemplo, el caso Chincheros y veamos el buen ejemplo de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que han logrado recobrar en favor del Estado millones productos de actos de corrupción precisamente en contratos de la administración pública. El Procurador General de la República y todos los procuradores a nivel nacional nunca más deben ser elegidos a dedo por el gobierno de turno. Gracias a los invitados por este primer debate. Sigue en sintonía de JNTV y no pierda la oportunidad de conocer las propuestas de los candidatos en las elecciones congresales extraordinarias 2020. Hacemos una nueva pausa y lo invitamos a visitar el aplicativo Voto Informado en la web del JNE. Ya volvemos. Seguimos en Conoce a tu candidato y listos para el desarrollo del segundo eje temático, poblaciones vulnerables. Al igual que en el bloque anterior, los candidatos tendrán un minuto para responder preguntas para finalmente entrar al debate. Vamos con una nota para conocer cuál es el estado de las poblaciones vulnerables de nuestro país. Según estadísticas de seguridad ciudadana recogidas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la Policía Nacional del Perú registró 205.251 denuncias por violencia familiar solo en el primer semestre 2019. La cifra pone en relieve la difícil situación de las poblaciones en riesgo, dentro de ellos los niños. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reporta que en lo que va del año 2019 atendió 8.608 personas menores de 18 años de edad afectadas por violencia sexual, siendo más del 90% mujeres. 7 de cada 10 mujeres ha sufrido alguna forma de violencia por parte de su pareja o expareja. Actualmente se registran 159 casos de feminicidio, más que el año pasado, y seguramente iremos incrementando las cifras porque también nuestros registros de denuncia han mejorado. La trata de personas es otro de los problemas endémicos en nuestro país. Solo en Lima, la Policía Nacional reportó este año 119 casos de explotación sexual, cifra que representa casi la mitad de incidencias en todo el país. Las víctimas en un 90% son mujeres. ¿Qué acciones toma el gobierno frente a esta problemática?
Bueno, el gobierno está fortaleciendo su respuesta pública multisectorial frente a la violencia basada en género. Tenemos un plan nacional, una política nacional de igualdad de género, tenemos los centros de emergencia mujer que lidera el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que brindan asistencia sociolegal. El Poder Judicial también está brindando atención integrada, multidisciplinaria, a través de juzgados especializados sobre el tema, de igual manera la Fiscalía. Entonces, los diferentes sectores de la administración pública están apostando por colocar al centro de su atención las necesidades de las víctimas. La defensa de las personas en riesgo no solo se limita a evitar el maltrato, sino también el olvido, como en el caso de los adultos mayores. Así, por ejemplo, solo 39 de cada 100 ancianos están afiliados a un sistema de pensiones. El Congreso, los congresistas, en su rol de fiscalización, pueden dar seguimiento a lo que los diferentes sectores de la administración pública vienen realizando en materia de prevención y atención de la violencia para analizar cómo se está llevando a cabo la propuesta de política pública en prevención y atención de la violencia. Según cifras del INEI, el 61,3% de adultos mayores peruanos no cuentan con una pensión asegurada para su vejez. Es momento del rol de preguntas, esta vez formuladas desde las redes sociales. La primera pregunta será resuelta por el candidato Miguel Ángel Soria. Bien, muchas gracias por la pregunta. El tema de los pueblos indígenas en el Perú es una especial preocupación por el Partido Popular Cristiano con base en nuestra doctrina social cristiana. Los pueblos indígenas, tenemos que tener claro, preexistieron al Estado peruano. Son nuestros padres de la patria fundamentalmente. Ya tenemos afortunadamente la ley de consulta previa que garantiza que ninguna intervención en sus comunidades se puede realizar si es que ésta no es consultada previamente, de manera voluntaria, libre, previa e informada. Con el tema de los pueblos indígenas no hay mucho que hacer en materia legislativa, pero donde sí tenemos que hacer es en materia de fiscalización. Hoy hay muchísima contaminación ambiental en los territorios o las propiedades comunales de los pueblos indígenas. Además de eso, hay diversos problemas multidimensionales donde viven los pueblos indígenas. Muchos de ellos tienen que ver con pobreza, falta de salud, acceso a recursos de agua potable, por ejemplo, entre otros problemas. Candidato menor, ahora es su turno. La pregunta es de actualidad. El año 2019 se han generado 168 feminicidios a nivel nacional. Y yo quisiera solidarizarme con los últimos sucesos. Yo creo que como Estado no estamos haciendo nada. Y acá yo llamo la atención al gobierno, al ministro del Interior, a la ministra de Justicia, que no seamos indolentes, que no seamos tan, yo diría, inhumanos ante la desgracia de nuestras familias. No es posible que a media cuadra, donde existe una comisaría, se produzcan estos hechos tan lamentables que no debería ocurrir en nuestro país. Nosotros desde el Congreso de la República, como Partido Podemos Perú, nos preocuparemos y lucharemos por la defensa de nuestras mujeres, que son la raíz de nuestra existencia. Gracias, candidato menor. Candidata Krause, la siguiente pregunta es para usted. Así es, la que habla
cuenta con un padre con discapacidad, él sufre de distrofia muscular, así que conozco muy de cerca cuál es la problemática de las personas con discapacidad. Existe, por ejemplo, la Federación Peruana de Enfermedades Raras, que acaba de poder tramitar un reglamento para la ley en beneficio de las enfermedades raras, como la esclerosis múltiple, por ejemplo. Desde el Congreso yo me comprometo a dar mayores facilidades para los turnos de aquellas personas con discapacidad, créditos para el tratamiento de sus enfermedades. Y un último tema que se habla ahora último es el tema del cannabis, el acceso al cannabis como alternativa medicinal. Pero se tiene que producir en el Perú, porque si no es muy costoso importarlo desde afuera. Y de esa manera que ellos tienen una alternativa para poder tratar sus enfermedades. Gracias a todos los candidatos por responder las preguntas. Es momento de entrar al segundo debate, esta vez sobre poblaciones vulnerables. Les rogamos tener en cuenta las reglas antes compartidas para que el elector sea el ganador de este segmento. Candidato Soria, empezamos con su intervención. Tiene 1 minuto y 30 segundos. Bien, muchas gracias. Cuando hablamos de poblaciones vulnerables tenemos que tener claro que estamos hablando de una diversidad de personas. Estamos hablando de niños, de mujeres, de personas con discapacidad, de personas adultas mayores, de personas en extrema pobreza o personas pobres. De acuerdo con el derecho internacional y nuestra constitución política, el Estado tiene la obligación de adoptar medidas afirmativas a favor de que estas personas en situación de vulnerabilidad tengan el ejercicio pleno de sus derechos humanos como cualquier otra persona que no tenga limitaciones. En el caso de las personas con discapacidad y personas mayores, lo que plantea el Partido Popular Cristiano es garantizar que el 1%, al menos el 1% del presupuesto de los gobiernos locales y regionales esté destinado para actividades de promoción y protección de personas con discapacidad y adultos mayores. En la actualidad, lamentablemente, la Ley General de Personas con Discapacidad establece que hasta el 1% se debe utilizar en el presupuesto de los gobiernos locales y regionales en favor de las personas con discapacidad. Es decir, una conferencia, un pequeño curso o un afiche bastaría para cumplir con lo que establece la ley. Tenemos que cambiar esa situación. En relación con las personas en extrema pobreza o pobreza, por ejemplo, solo por citar un caso, lamentablemente el día de hoy nuestros estudiantes mejores en el Perú, que están en los colegios de alto rendimiento, como los denominados colegios mayores, al salir de estos colegios, no tienen un seguimiento para que su carrera culmine en una carrera universitaria y sea exitosa. Lamentablemente los ponemos en el olvido hoy. Candidatos Menor y Krause tienen 30 segundos para réplica o pregunta. A su término, el señor Soria podrá responderle. Empezamos con el candidato Menor. Nuestras poblaciones vulnerables, sobre todo nuestros niños que son el futuro de nuestro país, en todo el territorio nacional, en la frontera, en Lima mismo, en los pueblos jóvenes, en los asentamientos humanos, sufren y padecen la extrema pobreza. Los índices de anemia son alarmantes. 47% de nuestros niños menores de 3 años tienen anemia. Yo le preguntaría a nuestro candidato Soria, ¿qué propone? Al igual que José, yo coincido en que además de las personas con discapacidad y las personas en extrema pobreza, deberíamos concentrar nuestros esfuerzos en los niños del Perú. Más allá de un enfoque de género, lo que necesitamos es un enfoque de igualdad de oportunidades. ¿Qué significa? Que los sectores transversales a los que intervienen en el desarrollo de nuestros niños, educación, salud, vivienda, alcantarillado, agua, realmente les den la capacidad como seres humanos de desarrollar sus capacidades en igualdad de condiciones, al igual que el resto de los ciudadanos. Bien, agradezco a mis colegas por las preguntas. En relación con la anemia, efectivamente tenemos una tasa de anemia bastante alta y es preocupante. Con la anemia en los niños, sobre todo los que son menores de 3 años, los condenamos prácticamente al fracaso para toda su vida. El rol del Congreso es fiscalizar. Tenemos que trabajar desde el primer día con el ministro o la ministra de Inclusión Social y Desarrollo para que la anemia disminuya radicalmente en el país. No podemos condenar a nuestros niños en el Perú al fracaso en el futuro. Con ello, el problema de la niñez es un problema multidimensional. El día de hoy, todos cuando salimos en Lima o a cualquier parte de una ciudad en el Perú, encontramos que niños están en abandono, mendigando, siendo víctimas de trata de personas o servidumbre. Eso a la vista de nuestros ojos. Tenemos que establecer un mecanismo de fiscalización eficiente que eso termine hoy.
no en 5 años, que no sea un debate doctrinario, sino un debate de acciones concretas. Muy bien, gracias, candidato. Candidata Alessandra Krause ya puede disponer de su minuto y 30 segundos de exposición. Gracias. Como persona que convive con una persona con discapacidad, repito, me comprometo con las personas que tienen estas limitaciones y que lamentablemente son los más olvidados en nuestro país. Me comprometo a facilitar desde el Congreso leyes que promuevan créditos para que puedan tratar sus enfermedades, así como también la producción del cannabis a nivel local, porque es una excelente alternativa para tratar muchas de las enfermedades de la actual población de discapacitados. Quiero hacer un especial énfasis en nuestros niños. Los vemos mendigando en las calles. Yo desde muy chica los veo pidiendo limosnas, humillándose, exponiéndose a la explotación sexual. Ellos son el futuro de nuestro país. ¿Qué vamos a hacer para cambiarles la realidad? Tenemos que trabajar en un enfoque de igualdad de oportunidades, proveerles de escuelas con profesores bien capacitados, con infraestructura. Los chicos no pueden llegar al colegio sin un desayuno en su estómago, con lo cual tenemos que asegurar que los padres estén recibiendo un buen empleo para que puedan asegurarle un plato de comida a sus hijos en su día a día, porque como acaban de decir mis compañeros, un chico que no está bien alimentado realmente es un adulto que va a fracasar. Si un niño no se alimenta dentro de los 3 primeros años, va a terminar siendo una persona que delinque en el futuro. Candidato Soria y Menor tienen 30 segundos para réplica o pregunta. Su término, la señora Krause podrá responderles. Empieza el candidato Soria. Yo quiero hacerle una pregunta concreta a mi querida amiga Alexandra. Tal vez podemos poner en el discurso que los niños hoy no solamente son el futuro, sino el presente. Y sabiendo que el tema de la niñez encierra problemas multidimensionales como pobreza extrema, anemia, otros problemas de salud, inacceso a alimentos, ¿qué opina de implementar en la currícula escolar el curso de educación financiera para todos los niveles educativos y además las tecnologías de la comunicación para el emprendimiento, para que el futuro sea hoy? Yo le quisiera preguntar a nuestra candidata Alessandra Krause, ¿qué opina que más de 7 millones de compatriotas a nivel nacional no tienen acceso al agua potable y al alcantarillado? Y en Lima, en la capital, más de 1,5 millones de compatriotas no tienen acceso al agua potable y al alcantarillado. ¿De qué democracia hablamos si ni siquiera como Estado hemos solucionado las necesidades básicas de nuestra población más necesitada y vulnerable? Gracias por sus preguntas. No me veo. En la currícula escolar, tal cual lo ha señalado Miguel, coincido plenamente con él, sería una excelente propuesta poder incorporar cursos de emprendimiento. El peruano es emprendedor y lo hemos demostrado con los hechos. Una de las maneras que quizás podríamos implementar para apoyar a que nuestros chicos tengan ingresos es que desde la escuela o de la universidad, ¿sí?, se puedan ofrecer cursos de emprendimiento. Respondiendo a la pregunta de José, es verdad, más de 7 millones no accede al agua. Ese es un problema serio de salud. ¿Cómo queremos ciudadanos que puedan desarrollar el máximo de sus capacidades si no cuentan con los servicios básicos de electricidad, de alcantarillado, de agua, hospitales? Nuestros niños tienen que a veces esperar semanas para poder tener un turno en el hospital y poderse atender. Candidato José Menor, es momento de su exposición sobre poblaciones vulnerables. Recuerda que tiene 1 minuto y 30 segundos. Muy buenas tardes, amigos ciudadanos de Lima Metropolitana y el extranjero. Podemos Perú tiene dentro de su plataforma de ser parte de una bancada en el Congreso de la República, trabajar decididamente por los más necesitados, por nuestros emprendedores, por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes, por las madres, por las amas de casa.
por los ciudadanos de a pie, por los que carecen de los servicios básicos. No es posible que en el pleno siglo XXI nuestros ciudadanos no tengan acceso al agua potable, que nuestros niños vayan a las escuelas sin llevar su alimento básico. ¿De qué democracia hablamos? Cuando hace poco cuando venía acá al canal, encontré una madre con sus 4 niños en la calle y le pregunté si había desayunado a sus niños y no habían desayunado. Entonces, nosotros como congresistas tenemos la responsabilidad de fiscalizar los recursos que el Estado gasta, no solamente en salud, en educación, sino en lo que es lo básico, los programas sociales. Tenemos que controlar y fiscalizar cómo se gasta, cómo se invierte esos recursos, porque no es posible que no lleguen a los más necesitados. Candidato Soria y Kraus tienen 30 segundos para réplica o pregunta. A su término, el señor Menor podrá responderles. Empieza el candidato Soria. Yo le instaría a José que dejemos de utilizar, sobre todo a todos los políticos, el calificativo de ciudadanos de a pie. Yo creo que somos ciudadanos y punto. Le preguntaría concretamente a José, ¿qué opina de establecer un sistema de visitas inopinadas a diversos sectores del país en donde sobre todo exista denuncias de más alto nivel de violencia familiar, violencia contra la mujer, en el que concurran fiscales y jueces y policía para atender la situación? Coincido con José en que uno de los problemas más importantes del Perú es la falta de agua. Y no solamente eso, la gente más pobre es la que paga un costo más alto por tener agua en sus casas. No podemos seguir así, esto es impostergable. Desde el Congreso, si bien no tenemos capacidad de gasto, sí es nuestra responsabilidad y va a ser mi compromiso personal poder coordinar con el Ejecutivo, quienes son responsables de proveer agua para todos los peruanos. Quisiera responderle a nuestro candidato Soria de que las visitas inopinadas es tarea de fiscalización de los congresistas. Es importante que desde el Congreso de la República los congresistas que representan realmente a nuestros ciudadanos, a nuestros compatriotas, hagan su trabajo. Ha llegado el momento de ponernos la camiseta del Perú, la camiseta que realmente trabaje por el Perú, que realmente se ensucie los zapatos y solucione los problemas de nuestros ciudadanos que no tienen agua potable. No es posible que no tengan agua potable. Cuando un ciudadano consume agua potable, está solucionando el 50% de las enfermedades diarreicas agudas. Y eso tenemos que tomar la bandera como una política de Estado. Muy bien, más preguntas. En solo algunos segundos hacemos una nueva pausa y no olvide que usted, elector, puede mandarnos sus comentarios o preguntas al correo conocetucandidato@jne.gov.pe y tener acceso a múltiple información de los candidatos en voto informado del Jurado Nacional de Elecciones. Ya volvemos. Estamos de regreso en el último bloque y listos para darle la bienvenida a la periodista invitada Patricia Melgarejo. La señora Melgarejo podrá realizar una breve entrevista hasta 3 preguntas a cada candidato sobre temas de su elección. Bienvenida. Gracias, Mirta, y gracias al Jurado Nacional de Elecciones. Quería empezar consultándole al señor Menor, que es economista, si él estaría de acuerdo con modificar este capítulo del régimen económico que existe en la Constitución, viendo lo que está sucediendo en ese momento en Chile, y qué cambios introduciría él. Muy buenas tardes, Patricia. Muy buena pregunta. Nuestro partido es un partido que defiende una economía social de mercado, no de libre mercado. Estamos de acuerdo en hacer un ajuste al modelo. No es posible que la distribución de la riqueza en nuestro país no llegue a los verdaderos ciudadanos que lo necesitan. Necesitamos hacer un ajuste al modelo.
¿En qué campos exactamente haría usted estos cambios? Por ejemplo, por dar un ejemplo, está el tema laboral. Es cierto que el país requiere de reformas profundas para seguir creciendo y desarrollándose. Necesitamos hacer los ajustes tanto en el sistema nacional, tanto de AFP como ONP. Necesitamos hacer los ajustes en la reforma del sistema de salud. Necesitamos hacer la reforma del sistema tributario. Necesitamos hacer la reforma del sistema laboral. En el tema laboral específicamente, ¿qué reforma haría usted? En el campo, para dar oportunidades a nuestros jóvenes. No podemos seguir permitiendo que la explotación de nuestros jóvenes sea al extremo de que pierdan la vida en su centro de labores. Eso ya no debe ocurrir, no lo podemos permitir. Para ello, dotaremos de un presupuesto adecuado a la SUNAFIL, porque es la entidad especializada para la fiscalización laboral. Bien, al candidato Soria le consultaría, estamos a vísperas del Bicentenario y entre peruanos nos odiamos, nos discriminamos, la mayoría, la minoría, la minoría, la mayoría. ¿Qué cambios podríamos introducir para ser un país realmente unido? Para no solamente de una manera en la educación, sino también penalmente. La discriminación, por ejemplo, en algunos países es penada con cárcel. Bien, con mucho gusto atender la pregunta, Patricia. Es un problema gravísimo que hayan temas que polarizan al país mitad y mitad y frente a discursos incluso de odio. La discriminación está prohibida en el Perú, está sancionada penalmente, pero lo que está pendiente es sancionar la injuria o el insulto racial. Nosotros vemos a diario diversas formas en que personas insultan a trabajadores, a vigilantes con insultos raciales y eso lamentablemente en nuestro país queda impune. Tenemos que implementar una ley penal que sancione esa conducta hoy. Y no solamente me refiero a lo racial, sino también lo social. Está el hombre a la mujer, que es lo que más estamos sintiendo. Tenemos un país sumamente machista. En el plano educativo, ¿usted propondría también algún cambio? Sí, efectivamente. Cuando hablamos de racial nos referimos al tema de raza, nacionalidad, entre otras características, de acuerdo a un concepto de derecho internacional. En el tema de violencia, lo que plantea el Partido Popular Cristiano es apuntar a la salud mental. Tenemos que garantizar un número proporcional de psicólogos en los colegios, institutos y universidades. Y además contar con los estudiantes de los últimos ciclos de la carrera de psicología para que asistan a los psicólogos porque la demanda en el Perú de psicólogos no alcanza a la oferta de psicólogos en nuestro país. Y en el plano de los niños, de la educación, porque usted me está diciendo de hablar luego de producido el problema, pero para evitarlo. De hecho, la implementación de psicólogos en número proporcional en esos colegios, institutos y universidades es un tema de prevención. Considerando el tema de los niños, yo iría un poco más allá, como ya lo hemos adelantado hace un momento, plantear cursos obligatorios para que por sí mismos puedan desarrollarse en la vida. Cursos de educación financiera, cursos de educación en tecnologías para el emprendimiento, para que ellos puedan tener un futuro, no esperando hasta el instituto, hasta la universidad, sino incluso realizando emprendimientos desde el colegio, como el niño arequipeño que tiene un banco en Arequipa que se llama José Quisocala. Bien, ahora para la candidata Krause, lamentablemente quisiera ahondar en ese tema que han tocado todos. Nos están matando. Somos objetos, las mujeres somos objetos en nuestra sociedad. ¿Qué podemos hacer desde la educación? Porque lo que está pasando con las leyes y con las acciones punitivas no ha cambiado nada. El año pasado hemos batido el récord de feminicidios. ¿Qué hacemos, futura congresista, si es que las personas votan por usted? Patricia, gracias por tu pregunta. Hemos visto en el reportaje que hay centros de emergencia, ¿sí?, que atienden estos casos, pero eso es una, digamos, política reactiva. Necesitamos prever con verdaderas oportunidades de progreso y bienestar para todos los peruanos. Y eso pasa por trabajar en salud mental, como lo señaló Miguel, pero también en proveer de servicios básicos que garanticen esa salud, la educación, el agua, la vivienda, el alcantarillado, por ejemplo.
Claro, pero el machismo está naciendo desde nuestras madres, ¿no? Empieza en casa, cuando se hace la diferencia de que la mujercita es la que lleva los platos y el hombrecito sí se va a la calle. Y hasta hoy, 2020, eso existe. ¿Cómo cambiamos eso desde las escuelas? ¿Qué pueden hacer ustedes como congresistas? Desde las escuelas lo que podemos hacer es brindar cursos a los chicos, a los niños y a las niñas de educación cívica, en donde ambos sepan que los dos tienen los mismos derechos y libertades de desarrollarse. No creo en las ideologías de género, eso de hecho no existe, pero sí creo en una sociedad de valores. Necesitamos replantearnos qué tipo de educación en valores están recibiendo nuestros chicos desde los colegios. Bien, muchas gracias y mucho éxito en esta campaña. Volvemos contigo, Mirta. Gracias. Gracias también, por supuesto, a la periodista Patricia Melgarejo por sus preguntas. Agradecemos su participación y preocupación por conocer más de cerca a candidatos en estas elecciones congresales extraordinarias del 26 de enero. Ese es el compromiso que debe asumir también un elector responsable. Asimismo, valoramos la participación de los candidatos Alessandra Krause Alba, del partido político Contigo, Miguel Ángel Soria Fuerte, del Partido Popular Cristiano, y José Menor Chingo, de Podemos Perú. Ellos tendrán un minuto final para invitar a los electores a seguir su propuesta. Empezamos con la candidata Krause. Mis propuestas del legislativo son principalmente tres: la firme fiscalización y control del gasto público. Estamos hartos de las coimas y los sobrecostos de obra que hemos estado viendo desde el Poder Ejecutivo. Por otro lado, mi segunda propuesta es la de la protección de los niños, madres y personas con discapacidad. Yo celebro que el panel con el que he compartido este debate coincida en que los niños son el capital humano por el que tenemos que trabajar en nuestro país, con un enfoque transversal de recursos en educación, en salud, vivienda, agua, alcantarillado, para sus oportunidades de desarrollo. Y mi tercera propuesta, y no la menos importante, la defensa del modelo económico que, a pesar de los altos índices de informalidad, nos ha permitido crecer. Necesitamos crecer para proveer de mayor oportunidades de trabajo digno. Por eso trabajaré por las leyes laborales para nuestros jóvenes. Antes de despedirme, quiero agradecer la amplitud democrática del Jurado Nacional de Elecciones de permitir a diversos partidos políticos exponer sus propuestas. En segundo lugar, quiero agradecerles a ustedes por su participación en esta transmisión y solicitarles la confianza en el voto el 26 de enero de este año 2020. El Partido Popular Cristiano trabajará desde el primer día porque es un partido con gente preparada, con experiencia, para poder representarlos debidamente, para saber legislar y sobre todo para fiscalizar en aquello que siempre se ha postergado en el Perú, en materia laboral, en materia de salud, en materia de trabajo, en materia de informalidad. Tenemos que garantizar los derechos sobre todo de las personas más vulnerables en el país. Les invito a votar este 26 de enero por el Partido Popular Cristiano, marcando o escribiendo el número 1 del presidente Alberto Bengolea y de su servidor Miguel Ángel Soria Fuerte con el número 13. Muchas gracias. Desde Podemos Perú levantamos 3 banderas desde el Congreso de la República. Primero, lucharemos por la devolución de los aportes tanto de las AFP como ONP. Lucharemos por cambiar la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Vamos a plantear una reforma profunda de la ley del Código Procesal Penal. Vamos a eliminar la inmunidad parlamentaria para los delitos comunes. No es posible que se siga blindando a delincuentes en el Congreso de la República. Creemos en una democracia, pero donde el imperio de la ley se respete y debe ser igual para todos. Por eso, este 26 de enero, marquen la P de Patria, la P de Perú, la P de Progreso, la P de Podemos Perú, y escriban el número 29 de José Menor, un candidato joven, tu voz en el Congreso. A continuación, veamos las listas completas de los candidatos y las candidatas que acompañan a nuestros invitados.
Es momento de despedirnos. Muchísimas gracias por su compañía. Para más información sobre los candidatos en estas elecciones congresales extraordinarias 2020, puede visitar la plataforma Voto Informado. Recuerde que la elección de nuestras autoridades es una tarea que exige compromiso y amor por el Perú. Nos encontramos en una próxima edición de Conoce a tu candidato en JNTV y también en la retransmisión de la Agencia Noticias Andina y en la programación de nuestros canales aliados en provincia. Gracias por su compañía.